Acabamos de vivir un momento histórico el mayo del 2023. Lo que pasó fue que Dios convocó por primera vez en la historia el cuerpo de Cristo a nivel global. Y calculamos que más de 5 millones de personas se comprometieron a orar por 21 días con ayuno de una manera corporativa, a orar por los propósitos de Dios hacia Jerusalén. Es clave. Dios tiene un plan con la ciudad de Jerusalén, es llamada por Jesús mismo la ciudad del gran rey. Es el lugar donde Dios va a regresar y el epicentro de su gobierno en la tierra por siempre. Y el hecho de que Dios haya escogido a Jerusalén ha creado una controversia en el mundo y el enemigo lo sabe, Dios lo sabe y las naciones lo saben. Y por primera vez en la historia, el cuerpo de Cristo en una magnitud global, nos juntamos en un principio y en un fin por 21 días para interceder. Más de haber orado por Jerusalén, también nos juntamos a orar por el pueblo de Israel, por los judíos en el mundo, dentro y fuera de Israel. Y esto cambió el rumbo de la historia, por seguro. Vamos a ver de aquí a 2, 3, 4 años, 2, 3, 4 décadas, aún en la era venidera. Yo estoy seguro que vamos a voltear a ver a lo que pasó en mayo. Y aunque fue un esfuerzo grande que hicimos, en realidad también fue un momento de mucha debilidad porque nos postramos frente a Dios y dijimos, Señor, la controversia de Israel, la salvación del pueblo de Israel y la restauración de la ciudad del gran rey es algo imposible. Por lo tanto, ponemos a un lado nuestras comidas, nuestras agendas, nuestras juntas y nos humillamos a decir en oración, Señor, ayúdanos. Señor, ven a tu ciudad. Y ese momento global del cuerpo de Cristo, aunque fue un momento de debilidad, un esfuerzo muy débil, va a cambiar la historia. Ahora Dios empezó a mover, yo creo que inyectó de una manera profética y profunda el movimiento de oración una vez más. Pero después de este mes de intercesión, ahora estamos a finales de julio, agosto y tenemos todo el año 2023 frente a nosotros. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál fue el propósito de este momento catalítico de un mes? Este mes en donde creemos que Dios catalizó y movió el corazón del cuerpo de Cristo hacia lo que Dios quiere hacer por Israel. ¿Qué sigue? Después de estar meditando aún en mi propia vida y analizar qué es lo que Dios hizo, analizar mi propia vida, el desgaste que hubo en este mes de mayo. En IHOP tuvimos un mes muy desgastante, todos nosotros, por haber hospedado a muchas personas, por haber recibido a muchas personas y haber estado hablando de este tema a nivel global. Me di cuenta de varias cosas. Uno, qué tan débiles somos. Honestamente, IHOP, el 7 de mayo cumplimos 24 años de orar y clamar al Señor día y noche. Y aunque es un ministerio grande, nos dimos más cuenta, más que nunca, de que estamos en mucha debilidad. Hay mucha debilidad. Nuestros cantores y músicos de tiempo completo viven en debilidad. Nosotros que somos líderes de estas personas vivimos en mucha debilidad. Pero más nos dimos cuenta de que Dios está más cerca en su regreso, de las proporciones de lo que la Biblia dice que tiene que pasar antes de su regreso y de la asignatura que Dios nos dio como el cuerpo de Cristo para los propósitos de Dios por Israel. Entonces, Dios algo hizo y una parte de la transformación que yo he visto en mi corazón, en el corazón de muchos, parte de la revelación de ese tiempo es de que Él nos mostró nuestra debilidad, al mismo tiempo nos mostró más su plan. Entonces tenemos más entendimiento y nos damos cuenta de que somos más débiles y también nos dio más entendimiento de cómo el enemigo está operando. Entonces, he visto una gracia para abrazar la humildad y al mismo tiempo
empezó el Señor a hablarme y decirme, Benji, necesitas fortalecer tu vida de intercesión y la vida de intercesión de los que te rodean. Y por eso tenemos este curso. Este curso es, lo llamamos Maskilim. Maskilim es una palabra en hebreo que encontramos en Daniel 11:33, donde Dios profetizó y le dijo a Daniel que él levantaría gente de entendimiento que iban a guiar a muchos. Gente de entendimiento que iban a ser ayudados por un periodo de tiempo por el Señor. Gente de entendimiento que iban a mover las masas para alinearlos con los propósitos de Dios, con el corazón de Dios. Y esa es la palabra de entendimiento, es la palabra maskilim, que se utiliza muchas veces en la palabra de Dios para siempre gente que Dios levantaba en un tiempo de crisis para guiar al pueblo, para interceder por los propósitos de Dios con entendimiento y en manera secundaria para predicar y dar claridad. Pero siempre la palabra maskilim y siempre la gente de entendimiento son aquellos que Dios utiliza antes y durante un momento de crisis para interceder. Entonces, después de este momento histórico en donde Dios nos dio una adrenalina espiritual para otra década, eso es lo que yo siento, yo creo que algo tenemos que buscar y es ser gente de entendimiento. Dios está buscando maskilims, hombres y mujeres que después de un momento global como el que acabamos de vivir, darnos cuenta de la magnitud del problema, darnos cuenta de la magnitud del dragón que viene, Satanás, darnos cuenta de la magnitud de la restauración que Dios quiere traer a Israel y lo imposible de esta tarea. Dios quiere levantar gente en humildad como Daniel para postrarnos frente al Señor y decir, Señor, danos entendimiento del plan, ánclanos a las proporciones de quién tú eres, porque el problema es grande, el problema es real y tu palabra es real y estamos viviendo en medio de las promesas de Dios. Señor, te necesitamos. Y es en esa humildad en donde encontramos a gente como Daniel que recibe en su debilidad el entendimiento para poder motivar y guiar un movimiento de oración para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Dios siempre ha utilizado la intercesión para mover la historia, para cambiarla y para culminar la historia. Así que la oración es el antídoto. Pero ¿cómo vamos a orar si la gente está desmotivada y si la gente está llena de tareas, distraída con todo tipo de cosas y desmotivada y desanimada por todos los ataques del enemigo? Bueno, la respuesta de Dios para llevarnos de una vida sin oración a una vida de oración que contiende es gente de entendimiento, es maskilim, gente como Daniel. Y siempre lo hubo a través de la historia, pero el estereotipo principal que tenemos en el Antiguo Testamento de maskilim o de gente de entendimiento que lo tuvo todo fue Daniel. Y Daniel podemos ver como un estereotipo desde su temprana edad hasta el final de sus días, literalmente unas semanas antes de que él muera. Y el ángel aún le dice a Daniel en el capítulo 12, Daniel, cierra las palabras de este libro, séllalas y vete a dormir, Daniel. Ve a dormir con tus padres. Terminaste la tarea, acabaste la carrera, bien hecho. Y vemos que Daniel es el estereotipo del tipo de personas que Dios quiere levantar para motivar, para llenar de una infusión de entendimiento, para que la gente pueda tener entendimiento profético y puedan orar proféticamente. Ese es el punto principal de este curso. Dios puso en mi corazón y en el corazón de nuestro equipo de casas de oración volver a nuestro ADN de por qué Dios nos dio este nombre, casas de oración. No es una casa de oración, no es un lugar geográfico, no es un ministerio. Es las casas de oración a nivel global en Latinoamérica. Y queremos voltearnos en este curso y decir, queremos ayudarte a ti. Queremos darte herramientas y darte entendimiento para que tú te vuelvas una persona de entendimiento para motivar a otros. Y eso es de lo que
queremos hablarte en este curso. Algo que he notado en los últimos 20 años, este 28 de agosto cumplo 20 años en donde Dios me llevó por su gracia a entrar en el movimiento de oración, a participar en lo que Él está haciendo a nivel global. Fue el 28 de agosto del 2003. Entonces estoy a unas semanas de cumplir 2 décadas de estar de tiempo completo en esto. Y mi análisis que he podido hacer en mi tiempo a solas con el Señor esta semana me llevó a hablarte de este tema y a tener este enfoque específico en este curso. Y algo que he notado son varias cosas. Lo primero que he notado es de que hubo una gran motivación de parte de Dios utilizando diferentes ministerios para elevar la gracia en el cuerpo de Cristo para orar, para contender. Lo llamamos el renacimiento del movimiento de oración. Eso es conocido a nivel global. Libros se han escrito de esto que pasó del año 1999 a 2005. Fueron 6 años en donde hubo una gran gracia para conectarnos con el Señor como el esposo y nosotros como la amada. Hubo un renuevo del entendimiento global de cómo oramos y por qué oramos. En vez de solamente contender, oramos para conectarnos y después contender. Y noté también que en esos 6 años hubo un cambio en la música, hubo un cambio en la manera de expresarnos con el Señor. Ya no cantamos acerca de Dios, sino le cantamos a Dios. Y de una manera corporativa ya no explicamos cosas en nuestras canciones que vamos a hacer, sino explicamos como esta canción, ven, es hora de adorarle. Parece ser que es una canción corporativa en donde estábamos explicando por 30 minutos lo que íbamos a hacer. Y eso es bueno, pero Dios nos llevó a otro nivel, a hablarle a Él corporativamente, tener encuentros con Dios. Y después, más adelante, en 2007 al 2015, vi que hubo una gran transformación en donde Dios empezó a infundir el entendimiento profético de los últimos tiempos a otro nivel global. Siempre lo ha hecho, pero hubo un gran entendimiento, un salto enorme en donde muchas conexiones empezaron a hacer, amistades, y empezó a haber un enfoque de intercesión, un enfoque vertical de intimidad, pero con una misión de que Él regrese. Y algo que pude notar también a partir del año 2016 hasta la fecha es que ahora Dios nos está llevando a poner a Israel y sus propósitos por Israel bíblicamente. Empezó a traer eso en el mapa de nuestro entendimiento y ahora las escrituras empiezan a tomar una dimensión bíblica, una dimensión escatológica muy de Dios, en donde podemos ver que Dios quiere tocar nuestras vidas, Dios quiere regresar al planeta, pero Dios también literalmente nos ha anunciado en las Escrituras cosas que Él quiere hacer literalmente. Y las podemos ver en los 150 capítulos que nos hablan de lo que Dios va a hacer al final de la era. Entonces he visto cómo Dios se ha movido en olas, en diferentes moveres, y Dios está complementando cada ministerio que Dios levanta. No compite con el otro. Dios levanta un ministerio para enfatizar algo específico acerca de Él y su plan. Y siempre he visto eso. 2 o 3 años Dios levanta un ministerio, la gente pone su atención en ese ministerio y después empieza a desaparecer. Y Dios levanta otro ministerio y complementa lo que Dios hizo anteriormente y después levanta otro ministerio. Y la manera y la razón por la cual Dios levanta un ministerio 2 o 3, 4 años y empiezan a desaparecer, sus números nunca desaparecen, pero empiezan a decrecer, porque ningún ministerio se le dio la tarea de dirigir al cuerpo de Cristo por siempre. Somos un cuerpo global y hay muchas dinámicas prácticas. ¿Por qué Dios hace esto? Porque el staff necesita ya no ser pionero, necesita ser gente que establece, crear infraestructuras, y nadie puede vivir con la atención del mundo por más de una década. Dios en su misericordia hace levantarse a este ministerio
y desaparecen a los ojos del público para atender a sus familias, para poder crear infraestructuras, cultura, etcétera, etcétera. Y Dios levanta otro y después Dios levanta otro. Y yo he visto que Dios ha hecho esto en estas últimas 2 décadas, pero últimamente he visto que a partir de mayo de este año, Dios quiere empezar a darnos una infusión de fe para contender por algo más que nuestros ministerios, pero esta gracia global de contender por los propósitos de Dios a nivel global, con el clamor Maranata, pero también con el entendimiento de que Israel, el hijo pródigo, necesita regresar a casa, de que el Señor necesita a su pueblo restaurado y de que tú y yo ahora estamos empezando a entrar a nivel global en esta posición que Juan el Bautista tuvo de amigos del novio, en donde Dios nos está llevando a gozarnos por la salvación de un pueblo que no es nuestro pueblo. Ya lo que yo he visto, una vez más, en estas 2 décadas también, al estar meditando en lo que Dios ha hecho en estos 20 años, he visto altos y bajos, he visto que muchas casas de oración que empezaron hace 10, 15 años han desaparecido. Y la razón, son varias razones, unas por falta de finanzas, otros porque se desanimaron, otros porque su entendimiento solamente estuvo en avivamiento local o en su iglesia local. Y hay muchas razones por las cuales muchas casas de oración han desaparecido. Otras se mantienen fieles y han profundizado más. Otras crecieron y han tenido ahora un impacto a nivel ciudad o global. Pero en medio de todo eso he visto que Dios, las que se han mantenido en pie, es porque dentro de esas casas de oración hay gente de entendimiento. Las personas de entendimiento, una vez más, hombres y mujeres que Dios levanta, son las herramientas que Dios utiliza para infundir revelación bíblica a 3 grupos de personas. Uno, a todos los congregantes de esa iglesia local. Número 2, a los cantores que están cantando y a los músicos. Y número 3, a los intercesores. Sin gente de entendimiento que toman el tiempo para abrir este libro, profundizar, ayunar y contender por entendimiento como Daniel, si se rompe esta cadena de este ciclo y quitas a las personas de entendimiento o las personas de entendimiento se distraen con otras cosas, es cuestión de tiempo, es como un efecto dominó, que los músicos empiezan a volverse más superficiales, que los cantores empiezan a cambiar sus canciones y que el espíritu profético de ese cuerpo o de esa iglesia local o casa de oración empieza a disminuir y a menguar. Porque Dios puso siempre gente de entendimiento para infundir eso. Solamente piensa en esto. Dios levanta a Bill Johnson en el avivamiento de los 90s en Toronto. Bill Johnson, que estaba en Redding, en California, va y visita en los años 90, finales de los 90, a Toronto, donde Dios está moviendo por 4, 5, 6 años en los 90s. Dios lo toca, Dios lo transforma después de una pérdida que había tenido con su papá, etcétera, etcétera. La historia él la cuenta mejor que yo. Dios lo toca y lo transforma de una manera impresionante. Él regresa lleno del Espíritu Santo a Reddings y él reforma toda su iglesia local y él se mete en un periodo de tiempo de ayuno, de oración, en un enfoque apostólico. ¿Y qué es lo que da luz? Dios toca a este líder que estaba en una congoja, Dios lo lleva a otro lugar, Dios levanta ese entendimiento, regresa a su casa y él cambia cosas en su cultura para profundizar, quita distracciones y empieza con esa llama que Dios le da, empieza a cavar profundo, empieza un incendio dentro de él y hace guerra en contra de todas las distracciones porque estaba en un momento de masquilim, estaba en un momento clave que el mundo necesitaba a un Bill Johnson encendido. ¿Y qué es lo que da a luz? Betel, una iglesia que después de que Dios empieza a levantar a Bill Johnson, sus líderes empiezan a incendiarse con ese mismo enfoque y siempre vas a ver este patrón.
Una vez que Dios levanta un masquilim que se humilló frente a Dios en medio de una crisis y empieza a cambiar su cultura para recibir entendimiento porque saben que Dios está a punto de darle una semilla de oro y que la tiene que sembrar en la tierra y morir por un tiempo para dar a luz algo, tú vas a ver que después de que Dios levanta a Bill Johnson, Dios levanta a la música Bethel. Tú te puedes imaginar el mundo en los últimos 20 años sin la música Bethel o sin Bill Johnson. No estaríamos completos. Cientos de miles y millones de personas han sido tocadas. Hemos sido tocados por esa música, por los libros de Bill Johnson, por la teología que Dios utilizó por medio de este hombre de entendimiento y creó una cultura completa y transformó la vida de cientos y miles de congregaciones. No es todo el evangelio, pero Dios puso un signo de admiración sobre esa persona. Siempre que hay un maestro masquilim, Dios levanta cantores alrededor de eso que resuenan, que se alimentan de esa persona de entendimiento que no es musical y la empiezan a traducir después de un par de años en música que crea una expresión de entendimiento congregacional y el cuerpo de Cristo avanza y el reino de Dios se acerca más. Después de eso tenemos, de hecho antes de eso, tenemos a Morning Star. Morning Star en los 90 igual es tocado por medio de este avivamiento en Toronto y Rick Joyner regresa a Carolina del Norte y aunque él ya había sido conocido por sus libros, él ya estaba en el Señor, Dios lo mete en un momento para ayunar, orar y contender con un cuerpo en Carolina del Norte y Dios los visita, Dios le da sueños, Dios le da un montonal de cosas y Dios cambia la expresión de la iglesia una vez más por medio del entendimiento que le da a este Rick Joyner. Todas estas cosas siempre son detonadas por masquilim, por gente que se mete, cambia su cultura interna para indagar la presencia de Dios, algo que tiene que darse a luz. Es necesario gente de entendimiento para dirigir con un espíritu profético equipos de oración y de adoración. Gente masquilim alimentan a una comunidad. Alimentan a una comunidad en el diario vivir y tienen un fuego de Dios para llevar a la gente a ayunar sin obligarlas y hacerlas sentir mal con legalismo. Es simplemente algo que está quemando. Simplemente algo que está ahí. Yo recuerdo en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, en los primeros 6 años de mi vida en el movimiento de oración, había una gracia en mi vida para ni siquiera ver películas. Hubo momentos en mi vida, obviamente vi películas aquí y allá, pero era algo que recuerdo que yo le decía a amigos que estuvieron corriendo conmigo en el cuarto de oración en México, Dios nos llamó a ser como aquellos seres vivientes que solamente su enfoque está en Jesucristo. Y era ayunar 2 veces a la semana, martes y sábado, y era por años. Y había un gozo en llamar ayunos de 21 días, ayunos de 7 días, ayunos de 3 días. Había un gozo por contender, pero porque teníamos ese entendimiento. Y es lo que yo te quiero decir en este momento. Este es el momento, después de lo que pasó en mayo del 2023, yo siento proféticamente que Dios quiere darnos un enfoque una vez más y Dios quiere levantar a gente masquilim de entendimiento que se traduce de algo vertical a algo horizontal para interceder por los propósitos de Dios globales. Sin gente de entendimiento, las casas de oración están destinadas a perecer. La presión que viene sobre el mundo va a ser imposible mantenernos si no tenemos nuestra mirada en ser gente como Daniel. Y eso es lo que vamos a empezar a explorar. ¿Quién fue Daniel? Vamos a ver 4 puntos en este curso. Número 1 es, ¿quién fue Daniel? ¿Quién fue Daniel? ¿Cuál es el estereotipo que tenemos en Daniel? ¿Cuáles son los elementos que vemos en la vida de Daniel? Número 2, ¿en qué consiste contender? ¿En qué consiste contender como Daniel?
Número 3, ¿cuál es el mensaje que recibió Daniel? Y es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. ¿En qué consiste la anatomía que Dios le dio a Daniel como el mensaje profético? Porque la naturaleza de contender es contender para recibir algo. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Cuál es el mensaje escondido por el cual Daniel contendió? Y vas a darte cuenta que el 90% del mensaje que Daniel recibe está enfocado en la anatomía del engaño del anticristo. Y queremos contender, pero queremos digerir el mensaje. Y número 4, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros para predicar y cómo anunciar este mensaje? Así que vas a darte cuenta que en este curso vamos a hablar mucho acerca del anticristo, de la cuarta bestia y de la anatomía del engaño que este hombre va a traer. Un hombre estudioso en Dios que respeto mucho dijo esto. Dice, la gente va a ser engañada en los últimos días en proporción al descuido que tengan con lo que Jesucristo dijo que prestáramos atención. En pocas palabras, Jesucristo nos dijo en Mateo 24 que prestáramos atención a la profecía de Daniel y a quién Daniel fue y qué es lo que Daniel recibió. Y a medida que nosotros descuidamos esa advertencia de estudiar a Daniel, va a ser la proporción en la cual vamos a nosotros a estar propensos al engaño de Satanás y del anticristo. Y para muchos va a tener consecuencias mortales. Así que queremos ser gente de entendimiento, queremos digerir el mensaje que Daniel recibió, queremos vivir sin disculparnos del mensaje, sino abrazarlo y predicarlo. Y queremos vivir como gente que puede guiar a muchos para lo que estamos por vivir en estos tiempos. Así que después de esta larga introducción, de esta primer sesión, quiero que puedas abrir tu corazón y decirle al Señor, Señor, ¿podrías avivar el fuego una vez más en mí? Estoy por entrar a mi tercera década en el movimiento de oración. Nunca me he sentido más débil. Nunca me he sentido más apagado como en los últimos 2 años, pero al mismo tiempo algo se detonó a partir de mayo que siento que hay una transición más en mi corazón. Siento que hay un aceite, algo se rompió. Algo, al estar arando la tierra del corazón en estos 21 días, algo empiezo a ver un poco de aceite empezando a brotar, pero no es un aceite como el de hace 20 años, ni como el de hace 10 años. Hace 20 años empecé en México, hace 10 años comencé en IHOP en Kansas City, y esta tercera década estoy sintiendo un aceite para llevarlo a otro nivel. Y la respuesta es entendimiento. Entendimiento que según el libro de Isaías, entendimiento va a ser la estabilidad de nuestros tiempos. Así que te invito a abrir tu corazón, a pedirle a Dios entendimiento y sobre todo a pedirle a Dios hambre. Hambre como la que Daniel tuvo para recibir lo que Daniel recibió, para ver lo que Daniel vio y para responder como Daniel respondió. Vamos a la siguiente sesión.